Ramiro Rivera, defensor del pueblo, bienvenido a Contacto Directo. Rivadeneira, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted por acompañarnos. ¿Está a favor del no en la pregunta de la consulta popular que se refiere a la reestructura del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Por qué cree que se trata solo de un cambio de nombres? Sí, bueno, estoy a favor de defender la institucionalidad del país. Efectivamente, me parece que como se nos propone la pregunta, no estamos haciendo más que un borra y va de nuevo, un cambio de nombres, y creo que estamos corriendo el riesgo de firmar un cheque en blanco a un grupo de personas que suplantarían las competencias de la Asamblea Nacional, a lo mejor suplantarían inclusive competencias de otras autoridades del Estado. No sabemos los procedimientos sobre los que van a actuar, no se nos han dicho las formas de la evaluación ni los contenidos de la evaluación, así que me parece que realmente estamos frente a la posibilidad, como decía antes, de firmar un cheque en blanco a un grupo de personas que no tendrían las competencias constitucionales que le estaríamos dando en la consulta popular. Claro, el tema es analizar qué tenemos ahora y qué es lo que se podría conseguir después con lo que se está consultando. En el anexo, por ejemplo, ya proponen que los consejeros no puedan ser afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos durante los últimos 5 años y además que sean elegidos por sufragio universal cada 4 años y que coincidan elecciones de alcalde. Ese es un cambio sustancial, así por lo menos intentan evitar que los miembros del Consejo sean ex asesores del presidente de un movimiento, ex candidatos de ese mismo movimiento o familiares de asambleístas de ese mismo movimiento, como pasó con este Consejo. La mayoría de los miembros, casualmente, simpatizantes de Alianza País. Sí, la pregunta tiene 3 partes. La primera es que el actual Consejo de Participación sería reemplazado por uno que tendría su origen en la voluntad del presidente de la República. Este Consejo de Participación Transitorio, administrativo de origen gubernamental, podría evaluar, cesar y nombrar a las nuevas autoridades definitivas del país. Y la tercera parte es a la que ha hecho referencia Steffi, en el sentido de que los próximos consejeros de participación ciudadana, los definitivos, digamos, estos serían elegidos por consulta popular. Aquí hay 2 problemas claramente determinados sobre los que no se nos ha dado ninguna respuesta. El primero, ¿hasta cuándo van a durar los consejeros transitorios? Porque se nos ha dicho que hasta el 2019, pero nadie ha dado una respuesta sobre el problema que se presenta de que el Código de la Democracia no podría ser reformado en la Asamblea un año antes a las elecciones del 2019, conforme lo determina la ley, y que por lo tanto, al no ser reformado el Código de la Democracia, no se podría realizar la elección de los nuevos consejeros. Esto significa que los consejeros en transición se quedarían hasta el año 2023 con las próximas elecciones de gobiernos autónomos descentralizados. Creo que sería una locura política. Espero que no sea así, pero nadie nos ha dado una respuesta al respecto. Pero entonces, ¿no está en contra de lo que se propone sobre quiénes deberían integrar el Consejo, estas limitaciones que se ponen para que no sean los mismos los amigos de un solo partido político? Lo que le preocupa entonces es este Consejo transitorio que sea nombrado únicamente por el gobierno, es decir, una terna de la Ejecutiva. Pero en ese caso estaríamos hablando del poder constituyente, no el constituido, es decir, que el pueblo en una consulta le dé esas facultades para cumplir con ese mandato específico que se incluye en el anexo, como proponer reformas necesarias en la lucha anticorrupción, que son cambios necesarios, urgentes. El poder constituyente puede realizar otro tipo de reformas a los que se puede realizar mediante el poder constituido, mediante las preguntas al pueblo. Por eso era necesario que tengamos un dictamen de la Corte Constitucional, porque de acuerdo a la Constitución al pueblo no se le puede preguntar cuestiones que tienen que ver con derechos de las personas o cuestiones que tienen que ver con el cambio de la estructura mismo del Estado. Este dictamen de la Corte Constitucional ya no se dio. La verdad es que no hay que llorar sobre la leche derramada, pero hubiese sido importante que la Corte Constitucional, que es el máximo órgano constitucional en el país, y así es en todo el mundo, sería importante, decía, que este órgano nos hubiese dado un dictamen. Ahora estamos abocados a un cúmulo de preguntas sobre los que no tenemos respuestas. Por ejemplo, decía yo, precisamente con este Consejo de Participación transitorio,
estamos abocados a que un Consejo de Participación Transitorio vaya a nombrar autoridades definitivas, es decir, en un año vamos a estar conversando que el Consejo de Participación Transitorio ha nombrado a magistrados de Corte Constitucional que van a durar 9 años en sus funciones. Ha nombrado a presidente del Consejo de la Judicatura que van a durar 6 años en sus funciones. Ha nombrado a fiscal que va a durar 6 años en sus funciones. Un Consejo de Participación Transitorio administrativo de origen gubernamental va a tener estas posibilidades, a mí en lo personal me parece excesivo. Y entonces, ¿qué planteas? Es decir, si es que es excesivo, si es que ese no es el camino, pero ya sabemos qué pasa en cambio dejando a los mismos miembros y a las mismas autoridades del resultado que obtuvimos. Ya sabemos al contralor que nombraron, ya sabemos qué pasó con algunos de esos cargos y cómo fueron nombrados desde un consejo de participación cuyos miembros eran todos o en su gran mayoría simpatizantes a un mismo partido político, por ende respondiendo únicamente a Alianza País. Y ahí están las consecuencias. Entonces, ¿qué plantean? A mí me parece que lo mejor es tener un sistema, un modelo más evolucionado del que se ha planteado en Montecristi. No creo que resulte estar respondiendo al espíritu de Montecristi. Por ejemplo, en la pregunta y en la tercera parte, a que los nuevos consejeros serían elegidos por elección popular, responde esto a los méritos de las personas que pueden tener. Es decir, digamos, los líderes y las lideresas comunitarias, aquellos que trabajan en territorio, ¿tienen la posibilidad real de conseguir el voto nacional para llegar a ocupar un puesto en el Consejo de Participación Ciudadana? ¿O quienes pueden hacerlo son los que tienen más recursos para presentarse en una campaña ciudadana y poder ocupar ese puesto? Es real que estas personas no van a estar vinculadas políticamente cuando las elecciones se producen con los gobiernos autónomos descentralizados. ¿No será que los partidos y los movimientos políticos van a apoyar las campañas de estas personas para que lleguen? Esas respuestas tampoco las tenemos. Es cierto que no existe modelo perfecto. De hecho, cuando llegamos a la integración del anterior quinto poder, el Consejo de Participación, se lo hizo de esa selección partiendo de que no sean solo los representantes de los partidos políticos más votados quienes tengan a sus delegados y que sea un poder para poder incluir la participación ciudadana, pero ya vimos que ese modelo tampoco funcionó. Y entonces, si usted argumenta que está en riesgo la institucionalidad y la estabilidad, ¿se puede hablar de institucionalidad cuando uno de esos poderes, este llamado quinto poder, ha estado más bien, defensor, inhibido? Se le ha estado quitando el derecho al pueblo de fiscalizar a través de esos órganos que se crearon para eso, porque ese consejo para ello no sirvió. Si ese ha sido los motivos políticos, están bien. Lo que hay que entender es que esos motivos políticos nos llevan a consecuencias jurídicas. Yo prefiero un modelo que nos permita tener mayor participación política de los asambleístas, que son quienes tienen realmente el voto popular y el respaldo de la ciudadanía. Claro, antes de 2008 teníamos un modelo que solamente se manejaba en el ámbito del Ejecutivo y del Congreso Nacional. Luego ese modelo pretendió tener mayor participación ciudadana, pero también pretendió que las autoridades tengan méritos con respecto a ocupar esos puestos. ¿Pero usted cree que eso pasó? Anteriormente. Porque la experiencia nos habla de todo lo contrario. Eso en la práctica pues no pasó. Entonces, sí, ¿no creen que más bien sería una oportunidad para enmendar, para corregir? Exactamente, eso es lo que creemos, que tendríamos, que debimos haber tenido una posibilidad para enmendar. Pero ahora lo que estamos haciendo es ratificar el mismo modelo, cambiando nombres y diciéndole a la ciudadanía que se va a venir un cambio estructural que va a combatir la corrupción, pero yo no veo el modelo que se está planteando para que se pueda combatir la corrupción con un cambio de nombres. Esa es la postura del doctor Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo, y en contacto directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. A usted, 7:30. Vamos a una pausa y cuando regresemos, Cristina Reyes, asambleísta nacional del PSC, la sanción del CAL por 10 días con suspensión como asambleísta. Criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión. Vamos a analizar el caso al regresar. Quédese en nuestra sintonía.